Buen día, estimados colegas. Les saluda Gladys Alarcón, médico rehabilitador del Instituto Nacional de Rehabilitación. El presente video es para explicar un poco la parte no presencial de la evaluación del curso sobre la evaluación, calificación y certificación de la persona con discapacidad, el cual ustedes están llevando. Vamos a detallar un poquito los instrumentos que vamos a utilizar para esta evaluación. A ustedes se les va a pedir que desarrollen un certificado médico de discapacidad, para lo cual tienen que realizar una historia clínica, y esa historia clínica la van a redactar en un formato parecido a este. Por ejemplo, el caso clínico que seleccionamos, y hay que tener cuidado en la selección del caso clínico. La selección del caso clínico tiene que estar considerándose que tiene que tener una deficiencia de carácter permanente. Entonces, el caso clínico que seleccionemos, la persona que vamos a certificar, tiene que tener una deficiencia de carácter permanente. Es decir, si ustedes ponen una lumbalgia crónica como diagnóstico de daño, no sería un caso clínico aceptable ni certificable, por lo tanto, no sería evaluable este certificado. Otra de las consideraciones, por ejemplo, fracturas. Las fracturas, si bien pueden ocasionar deficiencia, limitación y restricción, son excepcionales los casos que se certifican. Y para esa excepción tienen que poner el por qué lo certifican. Es decir, usualmente no se certifica fracturas. Una vez que seleccionan su caso clínico, tienen que hacer la historia clínica. Para ello vamos a ver cómo han hecho con una historia clínica, han puesto los antecedentes patológicos, personales, todo lo que ustedes ya conocen de la anamnesis. Una buena anamnesis nos va a llegar a hacer buenos diagnósticos. Para este caso clínico se ha seleccionado un paciente que tiene diabetes mellitus de 8 años de evolución, además que no ha controlado bien su enfermedad. Acá le estamos pasando un poquito cómo ha ido este caso. Es un paciente que finalmente termina siendo amputado a nivel transfemoral de miembro inferior derecho. ¿Es una deficiencia de carácter permanente? Pues sí. Aquí están las funciones vitales, la evaluación de cómo está la persona, cómo está el estado físico, la parte de todas las funciones que tengamos que revisar. Han hecho una valoración del muñón. ¿Por qué es importante la valoración del muñón? Para ver si es que está siendo tratado, no está siendo tratado, puede ir a un tratamiento protésico, etc. La movilidad, la postura, las actividades de la vida diaria. ¿Qué hace usualmente esta persona? Se levanta, se baña, se lava. Todo lo que les han enseñado en el curso van a tener que ir redactando en la historia clínica. En el contexto familiar, sociofamiliar, ahí van a ver cómo trabaja, cómo se desplaza, es independiente, no es independiente. Todos esos aspectos de quién depende económicamente, todos esos aspectos del entorno lo van a redactar ahí. Más o menos este es un modelo de historia, ustedes la pueden hacer con mucha mejor redacción, etc. Este es un ejemplo de un caso clínico que ya nos han enviado. Entonces vamos a valorar esto. Esto tiene que tener correlación con lo que ustedes vacíen en el certificado. Es decir, nosotros vamos a checar el certificado que ustedes van a llenar en base a esa historia clínica. Por ejemplo, acá del Centro de Salud de Viraco, un ejemplo, pone Centro de Salud de Viraco. Aquí ponen apellido paterno, materno, sexo, edad en meses y años y DNI. Cuando ustedes entren al aplicativo, esto les va a salir default, pero ahorita como estamos en la fase todavía de aprendizaje, lo van a tener que llenar. Para el diagnóstico de daño, ustedes han tenido un video y una ponencia del diagnóstico de daño. El diagnóstico de daño tiene que ser el diagnóstico que genere mayor discapacidad, el que genere mayor uso de recursos. Y si ya no encuentran ningún diagnóstico así, pueden seleccionar el síntoma o signo. Para el caso que estamos revisando sería diagnóstico de daño, amputación adquirida de miembro inferior derecho, es decir, una amputación transfemoral. La etiología, la diabetes. Diabetes mellitus tipo 2. ¿Qué más puedo poner como diagnóstico de daño? Si ya somos exquisitos, polineuropatía diabética, ustedes pueden poner otro diagnóstico, pero ¿cuál es el principal? La amputación, que es el motivo por el cual lo estamos certificando, es el motivo que le genera más uso de recursos, porque probablemente va a utilizar una prótesis o una silla de ruedas, etcétera, etcétera. Bien, entonces eso tiene que estar basado en esto. Ahora voy a pasar a ver lo que es discapacidad. En discapacidad acá tenemos el ítem de conducta, comunicación, cuidado personal, locomoción, disposición corporal, de estrés y situación. De estos, por ejemplo, en el ítem conducta, si el paciente no tiene ningún problema, entonces
¿Cómo voy a evidenciar a qué se refieren los ítems de la conducta? Para eso voy a utilizar este instrumento, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes nos manden esta parte de acá de lo que han seleccionado, por ejemplo, discapacidad de la conducta, no vamos a tener mayor dificultad, ¿cierto? Vamos a crecer un poquito más para que lo veamos aquí. Entonces, de la comunicación, de repente no, pero de repente si es que el paciente aparte de eso tiene su retinopatía diabética, de repente en comunicación en la parte visual habría, pero en este caso en la historia no nos menciona, así es que no marcamos nada. Del cuidado personal, nos dice que para bañarse, que incluye todo el cuerpo y secarse, ahí tiene problemas. Entonces, cuando yo diga, ¿por qué lo estoy poniendo en ese ítem, le estoy poniendo puntaje y qué estoy seleccionando? Ustedes van a marcar qué ítems están seleccionando. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, de repente, de este ítem, el de dificultad para desplazarse en la tina ducha. ¿Ya? Después van a ir, por ejemplo, para ponerse la ropa. De repente también tiene problemas para ponerse la ropa, la parte de inferior. Y ustedes van a ir, de lo que han narrado en su historia clínica, van a ir marcando. Y esto que sí lo van a marcar, con todas esas modificaciones, lo guardan y nos los mandan para saber qué ítems han seleccionado para la valoración. ¿Ya? Entonces, vamos a ir acá al certificado. Yo voy a checar eso que ustedes manden cuando pongan sus puntajes acá. De repente vamos a hacer un demo. Yo pongo acá 0, 0, 3, 3, 3, 3 y 2. Es un demo, no es el caso clínico que estamos llenando. Entonces, esta persona, por ejemplo, va a decir, ya 0, en conducta no hay nada. Voy a este documento y chequeo. No, en conducta no han seleccionado nada. Luego chequeamos comunicación. Voy a este y chequeo comunicación. Así lo vamos a evaluar. ¿Listo? Entonces, tenemos acá la evaluación. Acá tengo el máximo puntaje, ¿cuál es? 3. Cuando yo vaya acá, tengo que ver máximo puntaje 3. Entonces, una discapacidad moderada. Tener cuidado al marcar esto. Si acá yo pongo un 4, tendría que haber marcado severa. Entonces, tener cuidado que tenga correlación. Siempre se pone el mayor puntaje es el que le da la gravedad. Listo, para el caso que acá el máximo es 3, acá vamos a poner discapacidad moderada. Vamos a la hoja posterior. Acá nos dice, para terapia y mantenimiento médico básico, para marcha y transporte, comunicación, información, señalización, hacerse, vestirse, comer, dependiente de otra persona y otros productos. De repente, para lo que es marcha y transporte, es un paciente que va a estar en silla de ruedas, para el caso de paciente amputado. Entonces vamos a marcar acá. Para asearse, vestirse y comer, de repente sí. ¿Por qué? Porque para la tina, para bañarse, de repente va a necesitar algún aditamento, alguna adecuación, y ahí lo vamos a poner. Acá no marcamos dependiente de otra persona. ¿Por qué? Porque para ser dependiente tiene que tener un cuidador. Y yo tengo que valorar esta correlación de acá, que ustedes marcan acá, yo tendría que ver acá un 4. En algún ítem, un 4. ¿Por qué? Porque eso me está hablando de la dependencia. Entonces, como no hay ningún 4, marcamos acá. ¿Listo? Entonces, para hacerse, vestirse y comer y marcha y transporte. Luego nos va a pedir el porcentaje de restricción en la participación. Para el porcentaje de restricción en la participación, vamos a elegir los baremos. Para el caso clínico, que nos vamos a ver acá, 10 de 49 años, ¿qué baremo elegiríamos? Entonces, ¿qué baremo se elige? Si es que no hay alteración de funciones mentales superiores y es una persona que es que no tiene compromiso ni de funciones mentales ni de funciones intelectuales, utilizamos los baremos por grupos etarios. Entonces, en estos baremos por grupos etarios, vamos a ver, por ejemplo, acá, el que vamos a elegir es el grupo etario que le corresponde. Vamos a llenar, vamos a ver coherencia. Por ejemplo, su puntaje acá del paciente estaría en movilidad, en autocuidado. Ustedes van a ir llenando acá y tienen que utilizar las letras ligero. Estamos haciendo moderado, grave y completo. No puede, y bueno, el no aplica, que es una de las cosas. No pueden utilizar otro tipo de letras. Por ejemplo, si utilizo una H va a salir error. Si ustedes me mandan esto, significa que no se han percatado que han llenado otras letras, ¿no? Entonces, tengan cuidado en eso de llenar solo ligero, moderado, grave y completo, y él no aplica para los casos que la norma lo considera. Entonces, llenan el baremo y el porcentaje que les salga lo colocan en el certificado. Es decir, acá me salió
25%. Ahí está el 25%. Lo colocan al 25%. Ahora, ¿qué pasaría si ustedes me presentan un caso de un paciente con Parkinson? Si el caso es de un paciente con Parkinson, la enfermedad de Parkinson puede cursa usualmente con componente motor y en algún momento va teniendo compromiso de funciones mentales superiores. Entonces tendría que aplicar los dos baremos, el de aprendizaje y aplicación del conocimiento y el de grupos etarios. Digamos, una enfermedad con Parkinson de un paciente de 74 años, elegiría este baremo y lleno los dos baremos. ¿Qué porcentaje voy a poner aquí en el certificado? El porcentaje mayor. Es decir, si el de aprendizaje y aplicación del conocimiento me salió 66% y el otro baremo por grupos etarios me salió de 50, pondré el de aprendizaje y aplicación del conocimiento, que vendría a ser el puntaje mayor. Tener en cuenta eso cuando hay compromiso tanto de funciones mentales como de componente musculoesquelético. En observaciones y recomendaciones, por ejemplo, control estricto de su diabetes, ¿no? Entonces, control de diabetes. ¿Qué otras recomendaciones? Tratamiento, rehabilitación. Con objetivo protésico, por ejemplo. Y así sucesivamente pueden hacer las recomendaciones. Siempre tiene que haber alguna recomendación. ¿Listo? La vigencia. No olviden llenar los meses de la vigencia. Por ejemplo, le voy a dar 24 meses. Llenan el distrito, la fecha y firman el certificado que ustedes están haciendo, ¿no? Llenan su nombre, sus apellidos para saber quién está haciendo el certificado. Este es el instrumento que nos van a presentar para valorar. Entonces, ¿qué vamos a solicitar de ustedes? Que nos envíen. Nos van a enviar el caso clínico, el baremo llenado de acuerdo a lo que seleccionen, la hojita marcada de lo que son los códigos CIDDM, y este es el instrumento con el que nosotros los vamos a calificar. Esta va a ser la lista de chequeo. Entonces, ¿qué vamos a valorar nosotros? Si los códigos de daño que ustedes están poniendo están de acuerdo al CIE 10, los vamos a checar. Hay que ver que seleccionen el mejor diagnóstico de daño, es decir, el daño principal. Porque un paciente puede tener muchos diagnósticos, pero tienen que seleccionar el daño principal, por el cual estamos certificándolo, o el que genere mayor uso, etcétera, de acuerdo a las reglas de diagnóstico de daño principal. De ahí vamos a ver cuán específico es el diagnóstico. Si ustedes hacen la historia clínica bien redactada, pero le falta algún examen para completar el diagnóstico, lleguen al diagnóstico máximo que su nivel de complejidad les permita. Igual determinar bien la etiología, si está de acuerdo al CIE 10 y si es que se correlaciona con el diagnóstico de daño. Vamos a ver la ficha. Esto de acá, esto se valora según la ficha de discapacidades. Esto se refiere a esto, que nos envíen esto. ¿Ya? Entonces, a esas relaciones. La codificación debe estar relacionada con el diagnóstico de daño. Si es amputación, el problema de miembro inferior, el problema sería, obviamente, lo que es desplazamiento, movilidad. Tiene que tener correlación. Si es un paciente que tiene alteración de funciones mentales superiores y su mayor puntaje está en locomoción, no tiene sentido. Tendría que tener en conducta. Eso es la coherencia que estamos evaluando. Y debe relacionarse con el requerimiento de productos de apoyo. Si de repente estamos evaluando un paciente que está amputado y le ponen en requerimientos de productos de apoyo para comunicación, no tiene correlación, ¿ya? Y la calificación se va a realizar de acuerdo al grupo etario, es decir, si es un adulto mayor, no le voy a evaluar en el ítem movilidad o desplazamiento lo que corre, o locomoción no le voy a evaluar saltar, ¿no? Entonces, tiene que valorarse de acuerdo al grupo etario. Si es un paciente que tiene 6 u 8 meses, no le voy a evaluar caminar, ¿no? A eso se refiere. Y si ustedes ponen 0, 0, 0, 0 en todos los sitios, es una persona que no tiene discapacidad, por lo tanto no deberá ser certificable. Esos son puntos en contra. Esto debe relacionarse, el ítem 4 de gravedad debe relacionarse con el código numérico de mayor valor. Y eso va con esta correlación. Aquí, si yo pongo acá 4, acá tendría que ser severo. Si yo pongo 2,
tendría que ser moderado. Si yo pongo 1, tendría que ser leve. Esa correlación es lo que valora este ítem. ¿Ya? Este ítem de gravedad. Requerimiento de productos de apoyo, lo habíamos estado checando ya, que tiene que estar vinculado, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita este paciente requiere para marcha y transporte, no tiene prótesis, pero yo le estoy poniendo ahí su necesidad de tener. La dependencia de la persona solo se registra cuando el ítem de severidad aquí es 4, 5, 6, ¿no? Entonces ahí hay que tener consideraciones cuando hagan ese registro. Seleccionar el baremo adecuado, también vamos a valorar eso. Y si es que, ¿cómo hacen la selección del baremo? Y si utilizan estas letras. Si utilizan otras letras diferentes a estas, el baremo mismo les va a decir que están errados. En observaciones y recomendaciones siempre tiene que haber alguna recomendación. De repente es un paciente que solo ha ido a certificarse y ahí tienen que hacer la recomendación que entre al sistema de salud, que entre al sistema de referencia, etc. Y no se olviden de registrar la vigencia. La vigencia va a depender de la condición de salud de la persona. Lo mínimo que se recomienda podría ser 6 meses y lo máximo va a depender. Si está estable, su entorno no va a cambiar pronto, pueden darle 5 o 10 años. Eso lo van a ver ustedes de acuerdo a la condición de salud que tenga este paciente. Bien, entonces esta es la fase no presencial. Este es el instrumento con el que los vamos a valorar, lo a calificar y espero que les haya sido de utilidad. Esperamos que nos envíen en el correo que se les va a dar, nos envíen los instrumentos que estamos solicitando, ¿no? Los códigos CIDDM marcados y ustedes acá ya les enseñé la forma de cómo seleccionar y si no pueden marcar así, lo tienen impreso, lo marcan con un lapicito y no le sacan una captura de pantalla y nos los mandan por el correo o el WhatsApp. Luego, el otro instrumento que les vamos a pedir es el caso clínico y el certificado y el baremo. Esos son los 4 instrumentos que vamos a pedir para realizar la calificación con este instrumento. Bien, eso ha sido todo por hoy y les deseo éxitos en sus casos clínicos.